Hay una historia tremenda en la batalla de Farsalia. Nos vamos a desviar un poco. Sí, tanto. Un DLC. Por Porque favor. Lucano, el autor Lucano, tiene una obra llamada Farsalia en la cual nos cuenta un episodio de nigromancia. Nigromancia. ¿Y Ya sé había que te gusta. nigromancia en esa época en, Sí, en sí. la Roma clásica? Vamos, podemos hablar un día de maldiciones y de cosas estas, porque es que esto te va a flipar. Sí. Hostia. En esa obra nos cuenta como el día anterior un hijo de Pompeyo le quiere pedir a una bruja que resucita a un muerto para que le cuente cómo va a acabar la batalla. Entonces la bruja va a buscar cadáveres que tenían que ser de muertos en combate. Entonces lo cuenta todo con detalle, ¿eh? Va, le coge de un gancho, lo arrastra el cadáver. El cadáver putrefacto. Sí, sí. Hace un hechizo ahí, hace unas magias demás, y el cadáver se levanta, se despierta llorando, sufriendo el cadáver, y no le cuenta nada, le cuenta que lo que los dioses sean, será. No acaba de decirle nada. Entonces se acaba de morir, esa historia es tremenda, y en Farsalia cae Pompeyo huye hacia Egipto, en Egipto tenía clientes, en Egipto había gente que era aliada suya, pero no cuenta con que en Egipto ahora mismo hay una guerra civil entre Es que el tema de Egipto ahora vamos a Claro. entrar, que es tremendo Claro. y muy mítico. Cleopatra y su hermano Ptolomeo. Están en guerra, son marido y mujer, son hermanos además, pero están en guerra. Entonces ahí, Pero son marido y mujer y hermanos. Claro, Es que los egipcios. como diría ¿cómo Marco eran, Antonio, Egipto es otro rollo. O sea, son marido, mujer, hermanos y en guerra Y en civil. guerra, claro, porque uno quería estar subvencido del otro. Ptolomeo tenía una corte que estaba siempre en contra de Cleopatra, quería tal. Y entonces lo que hacen es, claro, Pompeyo viene derrotado, es Pompeyo quien ahora mismo está con el cuello al aire, César viene fuerte y dicen, vale, vamos a congraciarnos con César matando a Pompeyo. Hay una escena tremenda que nos cuentan las fuentes, que Pompeyo baja de su barco, se va a otra barca, y cuando se va a esa barca, su mujer ve desde lejos cómo le cortan casi la cabeza, lo matan, cómo asesina a Pompeyo, y le regalan la cabeza de Pompeyo a César. Que había sido un héroe, Sí, Pompeyo. entonces, y había sido familia suya, un cónsul de Roma, un héroe de Roma. Entonces César se enfada. César se enfada porque será un cabrón, pero es mi cabrón. Y además es una injerencia extranjera. ¿Por qué Egipto tiene que decapitar a un general romano? Pues ahí César se enfada y entonces le lleva en brazos de Cleopatra, del otro bando. Y ahí es cuando conoce a Cleopatra, la famosa escena que cuentan las fuentes de la alfombra. Porque Ptolomeo es el que mata Exacto. a Pompeyo. Ptolomeo mata a Pompeyo para congraciarse con César. Vamos a hacer un break para hablar de Cleopatra Venga. y de Vamos allá. Egipto en ese momento, porque es algo muy bonito y muy morboso y Sí. muy trágico, como todo Sí. en estas historias. Vale. Lo de Ptolomeo y Cleopatra primero. ¿Por qué están en guerra civil? Porque quiere el poder, quiere quedarse con el poder. ¿Quién único. era el heredero, digamos? Ptolomeo, pero Cleopatra era mayor. Cleopatra era mayor. Pero Ptolomeo tenía una camarilla alrededor que le estaban comiendo la oreja porque realmente era un niño. Ptolomeo era un niño. Era muy joven. Entonces querían apartar a Cleopatra para tener el poder absoluto ellos. Para poder dominar los hilos, manejar los hilos. Pero Porque ahí el heredero podía ser mujer. sí, O sí, podía podía ser en mujer. este caso, porque el Egipto Porque ahí- de ahora Ujú. era ya helenístico. Sí que Cleopatra desciende de los Ptolomeos, del general de Alejandro Magno de Ptolomeo, esa dinastía tolemaica que durante 300 años había estado en Egipto. Ya había cambiado. El mundo egipcio sí que era egipcio todavía, pero era un Egipto muy sincrético con lo griego, con lo Más helenístico. griego. Era muy griego. Entonces ahora mismo Alejandría era una ciudad fabulosa. Imagínate una ciudad increíble, ese pedazo de faro y demás, pero No era muy el Egipto no era muy- de las pirámides. no sino era que Memphis, claro, no era Memphis, no era Tebas, Exacto. era más griega que otra cosa. Ujú. Por eso se habla mucho del aspecto de Cleopatra. Yo ahí Claro. luego ya no sé. Pero, ¿era guapa? No. Era normal. Vale, o sea, la superbelleza de Cleopatra no está Sí, asegurada. la superbelleza de Cleopatra es fruto de la leyenda posterior de Octavio. No tanto la realidad. Sí, porque Cleopatra sí que sabemos que era una mujer, una política muy válida, tenía una lengua para hablar, para negociar, para defender a su pueblo. Y según las increíble. malas lenguas para otras cosas Claro, también. ahí vamos a entrar en todo eso, porque lo que hace después Octavio es derribar la imagen de Cleopatra, porque cuando Octavio está en guerra con Marco Antonio y Marco Antonio está con Cleopatra, que tiene hijos y todo, a Octavio, futuro Augusto, le interesa denostar la imagen de Cleopatra. Entonces, Que eso es a posteriori de todos estos que estábamos exacto. hablando. Entonces le dice que es una pérfida, una ninfómana, que ha chupado penes a todo el ejército romano, que incluso se dice que ha inventado el vibrador con abejas y no sé qué. Es verdad, lo he que es olvidado. una femme fatal. Esa construcción se crea ahí. Pero no, la belleza de Cleopatra no destaca especialmente, destaca su inteligencia, hablaba un montón de idiomas Ujú. y era una política increíble. Era muy buena política. Entonces Julio César llega Ujú. en este momento de guerra civil, Sí. de lío total, se enfada con Ptolomeo porque Exacto. han matado
a su ex familia, bueno, su familiar. Exacto, a su antiguo Aunque familiar. sea enemigo. Exacto, siempre será su familiar, porque era el viudo de su hija. ¿Tú crees que lo hubiera ejecutado si Julio César hubiera conseguido llegar a él? ¿O lo hubiera perdonado? ¿O lo hubiera... Por lo que hizo después, yo creo que lo hubiera perdonado. Porque César perdonó a mucha gente, perdonó a Bruto, perdonó a varios y luego le acabó costando la vida. Yeah. Pero César usó la clemencia como forma de, oye, yo no vengo a destruir, yo vengo a intentar poner calma a todo esto, porque le hubiera sido muy sencillo ejecutar a todos los enemigos. Y no lo hizo. Yo creo que con Pompeyo hubiera intentado hasta el final, porque intentó reconducirlo. Intentó. En las negociaciones antes de cruzar el Rubicón, César decía, venga, nos desarmamos los dos. Tú una que legión, hubieran negociaciones sí, entre ellos dos. frenéticas. Yo una legión, tú otra, a la vez, tal, pero no cuajó, nada, no cuajó. Se Porque podía haber evitado la guerra. Se podía haber evitado, pero el Senado a Pompeyo le estaba tirando, y César sentía que si él daba el primer paso lo iban a matar. Iba a acabar como Espulio Melio, como Sertorio, como todos estos. Y seguramente hubiera pasado. Hubiera acabado así, hubiera acabado muerto. Entonces él no quería ser uno de ellos. Entonces ahora tenemos a César en brazos de Cleopatra, la famosa escena de la alfombra, nos la cuentan las fuentes. Que aparece, ¿es verdad? Sí, aparecen las fuentes que apareció una alfombra, se desenrolló, y aquí aparece el tema del amor o la política. ¿Qué pasó ahí? Yo creo que aquí hubo política. ¿Cómo es la escena para la gente que no lo sepa? Claro, Cleopatra tenía que acudir a palacio oculta, porque no podía, estaba todo lleno de soldados de Ptolomeo. Ajá. Entonces se escondió en una alfombra, según cuentan las fuentes, entró en una barquita, se escondió en una alfombra y luego se presentó ante César oculta en esa alfombra. Entonces César dijo, aquí hay algo, aquí este fardo, ¿esto qué es? Esto se mueve. Se presentó ante él, entonces ahí ya entablaron una relación que poco a poco se fue convirtiendo en amorosa, pero yo creo que fue más política que otra cosa. Pero hubo tema, eso seguro. Tuvieron un hijo, Cesarión. Sí, hubo temón. Julio no daba no dejaba un axe sin mover, ¿eh? El que perdona murió en la cruz. dijo César antes de que, antes de que naciera, ¿eh? Eso es Exacto. increíble. Sí. Morirá en la cruz. El que perdona ya me morirá entenderéis siglos después. Oye, entonces tienen una relación. Sí. ¿Y ahí eso sirve de algo? Sirve porque Egipto era muy importante. Egipto era el lugar más rico, casi del mundo. Vaya. Era un reino con una riqueza increíble. Se convirtió en el granero de Roma. Imagínate cómo de importante era. Había un prefecto, en tiempos de Octavio, de Augusto, había un prefecto dedicado a Egipto. Era una provincia imperial de Augusto. Era una cosa increíble. Entonces César dijo, uy, espérate, que aquí había relaciones comerciales. Ya se conocían Roma y Egipto desde hacía tiempo. Y César vio la oportunidad, se le abrió la ventana de intentar acoplarse más a Egipto. Entonces ayudó en la guerra civil, casi le cuesta la vida, no fue muy fácil. Ardió una parte pequeñísima de la biblioteca. Se dice que ardió la biblioteca de Alejandría, no ardió toda. ¿Ah, no? No toda, no. Ardió una parte pequeña, no ardió toda, porque hubo un problema con los barcos y demás. Y acabó venciendo la guerra civil. Acabó poniéndose Cleopatra en el reino. Y aquí ya empezamos a tener problemas en Roma. Porque César, con Egipto tal, ¿qué está pasando aquí? Porque usted tiene una mujer en Roma, tiene familia. ¿Él estaba casado? ¿Tiene usted familia en Roma? ¿Con la primera o ya no? Ya la segunda, creo la segunda, sí. Porque luego está con Calpurnia, creo que, no sé si está ya con Calpurnia, que es la última, pero tiene familia en Roma. O sea, claro. y quiere llevar a Cleopatra a Roma para presentarla como una unión entre dos reinos, entre dos mundos. El mundo occidental y el mundo oriental ya empiezan a unirse como algo diferente, pero unido. Marco Antonio intentará también. Y el reino se va a dividir en dos, el imperio en dos, entre Oriente y Occidente. Aquí tenemos un intento de unión, porque Oriente siempre fue más rico que Occidente. Aunque por mucho que aquí queremos sacar pecho, la parte oriental siempre fue mucho más rica, helenística, con una forma de pensar y ver las cosas diferente, y eso en Roma caló hondo y caló mal, sentó un poco mal. Claro, como somos los mejores, aquí que no venga otro. ¿Y él puede traer a Cleopatra a Roma? Él la trae, sí, cuentan que la trae a Roma, pero no cae muy bien. Porque él está casado, ¿no? Él estaba casado. O sea, esto no sentó nada bien en Roma. Entonces vamos a acelerar aquí el proceso de que estamos ya últimos años de César, porque César ya muere en el 44, en el Asidos de marzo. Claro, cuando César, fallece su rival, César en ese momento ya es el único líder. ¿Ha ganado la guerra civil o aún no? Queda, después de ayudar a Cleopatra, porque que eran Senado, unos focos de resistencia, en Hispania, se va a Hispania, acaba con la guerra civil. En Hispania, cuando llega desde Hispania a Roma, está con Octavio, y ahí cuando llega a Roma cambia su testamento. De llevar de Hispania a Roma, cambia su testamento ya habiendo ganado la guerra. Algo había visto en Octavio, cuentan que lo cambió entonces para favorecer a Octavio. Y ahí ya es el único que queda en el tablero.